Bueno, buenas noches, hermanos. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos una vez más a la casa del Señor. Estamos reunidos en medio de la lluvia. Algunos hermanos no pudieron venir, pero bueno, aquí estamos nosotros orando también por ellos y orando por todo, por muchas cosas. Comenzamos a orar desde las 6 de la tarde. Estábamos aquí orando. Les invitamos a que vengan los miércoles a las 6 de la tarde, los que puedan venir. 6, 6:30, 6:15, la iglesia va a estar abierta a partir de las 6 de la tarde por la puerta del parque. Entonces, bueno, hoy vamos a continuar en la clase, a página 255, y el tema que comenzó nuestro hermano Arnaldo la semana pasada fue la lección número 40. El título es Dios es el juez, y el punto que nuestro hermano trató fue el observador omnisciente. Dios es el observador omnisciente. Pero antes de comenzar vamos a orar para poner esta clase en las manos del Señor. Señor, en este momento, Padre, me pongo en tus manos una vez más para estudiar la palabra junto con mis hermanos. Pedimos que nos edifiques, que nos ayudes, Señor, a crecer. Danos hambre de tu palabra, hambre de tu presencia. Queremos descubrir los tesoros que hay aquí en tu palabra, no solamente para crecer, sino también para poderlos exponer lo más posible, correcto, para aquellos que no te conocen, Señor. Te lo pedimos, Dios mío, una vez más. Úsame, Padre, para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y estábamos hablando de el observador omnisciente. ¿Qué significa? Vamos a hablar un poquitico de la clase pasada. ¿Qué significa que Dios sea el observador omnisciente? A ver quién se acuerda. Que Dios conoce todas las cosas, tanto pasadas, presentes como futuras, y que no hay nada a lo largo de la historia o en algún segmento de la vida del hombre que se pueda esconder algo, que el hombre pueda esconder algo que Dios no lo vea. Y eso nos da como creyente una gran responsabilidad de andar rectamente delante de Dios, pero también nos deja un gran consuelo de que saber de que Dios va a ser totalmente justo sobre cada una de las criaturas. Correcto. Correcto. ¿Alguien más quisiera agregar algo? Dice la palabra que todas las cosas están desnudas ante Él. Dice también que los ojos del Señor recorren la tierra. Entonces, realmente el Señor puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Cosa que no puede hacer Satanás, ¿verdad? Y los demonios. El Señor sí. Y cosa más grande que yo me pongo a pensar es que el Señor vive en sus hijos. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Si usted me pregunta cómo es eso, no lo sé. La Biblia no nos lo revela, pero lo cierto es que dice que Él vive en cada creyente. Y a veces, yo creo que a veces eso se nos olvida, ¿verdad? Como que lo sabemos, pero como que no tenemos esa conciencia de que el Señor está con nosotros en todo momento. No solamente cuando venimos aquí a la iglesia el domingo, donde Él hace su presencia especial. ¿Se acuerdan lo que estaba enseñando el pastor Molano el domingo antepasado? A mí me gustó mucho, de verdad que él estaba diciendo que hay una presencia, una promesa del Señor, que Él va a estar donde está su pueblo en ese momento. Hay una presencia, siempre está con nosotros, pero ahí en ese momento, el día del Señor, Él ha prometido, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre. Y no está, cuando dice 2 o 3, está hablando de la congregación, no está hablando de que yo me junto con 2 o 3, y por supuesto el Señor está con nosotros,
pero él está hablando, esa escritura habla de la congregación. Dice, allí estaré yo, esa es su promesa. ¿Okay? Entonces, vamos a ir al segundo punto para comenzar esta clase. Yo espero que pudiéramos terminar, no, esta clase no es muy larga, yo pienso que sí la pudiéramos terminar hoy, pero antes de comenzar yo quisiera que usted buscara su Biblia. Trate siempre de traer su Biblia, no venga desarmado. La Biblia dice que nosotros somos soldados de Cristo, que nosotros no podemos, el soldado no va a la guerra, ¿verdad? A la batalla no va desarmado. Y otra cosa muy importante, que el soldado conoce bien su arma, cómo se maneja. O sea, hay que aprender cómo se maneja la Biblia. Voy a estar leyendo, hermanos, de la Reina Valera. Yo creo que esa es la que más le gusta. A mí también me gusta muchísimo la Reina Valera. De hecho, la puedo leer hasta más fácil, porque como la leí tantos años, o por 20 años tuve yo esta versión, es muy hermosa y todo, y es la más popular en el pueblo hispano, realmente la Reina Valera. Así que es muy buena. Y además esta Biblia que tengo tiene las letras grandes, esta Reina Valera, y es una ventaja para mí. Acompáñenme por favor, hermanos, a 2 Corintios, la carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10 y 11. Dice así la palabra del Señor. Porque es necesario, fíjese esa palabra, perdón. Conozco mi arma. ¿Ah? Segunda de Corintios, capítulo 5. Sí. Te confundiste en primera porque es lo que estamos predicando el domingo. Segunda de Corintios 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Versículo 10. Dice, porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Fíjense que dice la palabra del Señor que es necesario. O sea, no es a lo mejor, tal vez yo voy a pasar porque soy bueno o porque me considero, no, dice que es necesario que todos. Y fíjese que cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, se la está escribiendo, es la segunda carta que le escribe a la iglesia de los Corintios. Entonces dice que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Y la semana pasada, si ustedes se acuerdan, estábamos hablando de si los impíos o Dios iba a juzgar a los cristianos, a los salvos, igual que los impíos y todo eso. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de eso? Pero definitivamente sí va a haber un juicio para todos. Pero definitivamente los cristianos no vamos a ser juzgados con el mundo para condenación. Eso lo tenemos que tener bien claro. Ok, entonces, vamos a comenzar. ¿Alguien tiene algún comentario sobre esto? Porque es importante que usted sepa que va a haber un juicio, pero que usted no va a ir. Si usted es salvo, y muchas personas a veces se preguntan y dicen, bueno, pero ¿cómo yo sé? Especialmente cuando comienzan en los caminos del Señor, y a veces muchos que tienen tiempo en los caminos del Señor se preguntan eso, pero ¿cómo sé yo que soy salvo? Tienen dudas de su salvación. Bueno, una de las razones es porque no estudian mucho su Biblia. Eso trae dudas, no conocer la palabra de Dios. También cuando está en un tiempo de decadencia espiritual
dice la palabra que podemos contristar al espíritu. Y Ya. eso se refiere en el tiempo de cuando uno está en decadencia espiritual ¿ve? Y en ese tiempo uno puede tener dudas si es algo, ¿no? Porque puede estar pasando por algún tipo de prueba. De prueba. Sí, el enemigo, el enemigo es el acusador de los escogidos, ¿verdad? Y él puede traer dudas, pero ahí es donde nosotros no debemos confiar en nuestros deseos, en nuestros sentimientos. La vida cristiana no la podemos vivir por sentimiento. Ay, no es que yo siento, usted sabe que hay personas que viven eso, no, yo siento, o fui al servicio, oh wow, hoy sentí, pero vienen a otro servicio, no sentí, el servicio no estuvo muy bueno, no. La vida cristiana se vive por fe y anclada a la palabra. Por eso es que si yo hoy me siento como me sienta, espérate, la palabra de Dios me dice aquí, como me lo dijo el día que el Señor me salvó, que yo soy salvo y soy salvo para siempre y que yo no pierdo mi salvación. Y si lo dice la palabra, yo tengo que estar anclado aquí, me sienta como me sienta. Pero es válido, hermana, porque hay momentos que nos sentimos así. Y yo creo que yo di un testimonio una vez de que yo pasé un periodo de mi vida bien difícil. Y yo en la oficina mía, yo tenía, yo lo que hacía era que recortaba los versículos bíblicos y los pegaba. Yo tenía muchos versículos bíblicos y cada vez que yo sabía que iba a caer en un momento muy difícil o lo que sea, yo miraba la palabra de Dios, porque en realidad no me acordaba de ella cuando estaba en medio de esa tribulación. Entonces yo veía, enfocaba la palabra de Dios cuando la tenía. Bueno, eso me funcionó a mí. No sé si le puede funcionar a ustedes. De hecho, la palabra del Señor dice que nosotros debemos ponla en los linteles de la puerta, ponla en todos lados para que la puedas visualizar y aprender. Debemos, mientras más podemos memorizar versículos bíblicos, es mejor todavía, hermano. Sí, yo creo que un medidor correcto de la calidad de la fe o de la seguridad de la salvación lo habla Santiago cuando hace el contraste en el capítulo 2, versículo del 14 en adelante, sobre que la fe sin obra es muerta. O sea, ese es un medidor de que nosotros podemos cuestionarnos a nosotros mismos cómo está haciendo las obras de mi vida en el camino de Dios con respecto a la fe. Me estoy quedando como que apagado o no estoy caminando en santificación. Dios no puso algo en nosotros para dejarlo guardado y ya, sino ese algo debe dar fruto. Correcto. Y aún en los evangelios el Señor dice que nos va a conocer la fe por las obras o por los frutos, es que Dios lo va a conocer. Pregunta, ¿Dios no nos conoce? Sí. Claro que Dios nos conoce, pero por el cristiano cristiano tiene que dar fruto. Y frutos de arrepentimiento, fruto de ese levantamiento, de esa diferencia entre lo que antes en la vieja criatura nos llamaba la atención y lo que ahora odiamos y nos llama la atención. O sea, que es esa lucha. Antes nos buscábamos el placer de la carne, la vanagloria de los ojos, la vanagloria de esta vida. Ahora sabemos que por la fe puesta en Cristo y el Espíritu obrando en nosotros, ya esas cosas se contraponen. No, yo no debo buscar esto, debo buscar la gloria de Dios. Y entonces eso es un medidor que debe llamarnos mucho la atención para hacernos ese autoexamen que tan valioso es en cada creyente, que de vez en cuando entremos nosotros en ese tiempo a solas con Dios y nos preguntemos, ¿qué tanto estoy caminando en la fe? ¿Entiendes? Sí, correcto. O sea, si un creyente, ¿verdad?, siente el deseo, o sea, de apartarse de su vida pasada, del pecado, siente el deseo de buscar de Dios, de leer la palabra, de congregarse,
Esa persona, o sea, ha creído en Cristo como su Salvador. Esas son señales inequívocas de que esa persona realmente ha sido salva. La palabra de Dios dice que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos. Herederos con Cristo. Entonces, ¿Qué pasa con la gente? micrófono, por favor. No, con la gente, porque yo fui para una iglesia bautista y ellos me preguntaron, o sea, ¿cuándo fuiste salvo? Pero yo nunca he podido decir como un día exacto, el tiempo, eso, entonces yo siempre, como que el acusador, como dicen, que me acusaba, que, oh, tú no sabes cuándo tú fuiste salvo, ni el día, ni el tiempo. Porque hay gente que te dice en el día, no, yo me convertí este día, pero yo no puedo decirle a nadie exactamente cuándo, pero yo sé que Dios ha trabajado en mi vida. Eso es lo único que yo puedo decir. Sí, yo digo que hay personas que, por ejemplo, en mi caso, yo puedo decir, un 19 de octubre, un hermano me predicó y no fue en la iglesia, él me empezó a hablar a mí y ¿te acuerdas, Fran? Me empezó a hablar y no sé, ya el Espíritu Santo estaba preparando mi corazón y todo y lo usó a él como un instrumento. Y yo recuerdo que él empezó a hablarme y en mi caso yo lo buscaba a él para que me hablara. O sea, empezó un hambre de saber, o sea, sentía que mi vida tenía que cambiar. Yo lo sentía así. Y él me habló y un día él me dijo a mí, ¿quieres recibir a Cristo como tu Salvador? Y yo le digo, ¿cómo se hace eso? Estábamos mi esposa y yo ahí en la casa de él. Y él, no, aquí mismo, arrodillémonos, me dijo así. Yo dije, está bien, arrodillémonos y ahí me entregué al Señor. Él hizo una oración y nos entregamos y de ahí comenzó a cambiar nuestras vidas. Pero yo he visto gente que simplemente es algo como, es diferente. Por ejemplo, en ustedes o en José, en Natalia. Yo no tengo un día tampoco. Ajá, ve, hay gente que... Así, yo no lo tengo. Yo pienso que yo iba a la iglesia desde niña y cada vez que yo iba y escuchaba la palabra, el Señor siempre tocaba mi corazón. Yo no tengo un día, pero sí sé que ha trabajado en mi vida, como dice. Yo creo que es por eso, porque yo también me crié en la iglesia. Entonces, cada vez que te decían que hicieras la oración, tú la hacías. Yo hice esa oración como 100 veces, entonces Exacto. yo no sé cuál día. Es que la palabra de Dios no dice, mira, tienes que tener una fecha. No lo dice. Y a veces O sea, yo pensaba que no, tengo que volverla a hacer porque me porté mal, porque le dije a mi mamá que sí lo hice y no lo hice. Y yo pensaba que no, que entonces no había, tengo que volver a hacerlo. Y así fue mi vida. No hay un día, no, yo veo muchas personas que dicen, no, porque cayó un rayo de luz y me transformé. No, y eso, yo no puedo hacer esa historia. claro. No sé, pero sí sé que Dios ha trabajado en mi vida desde niña porque siempre me mostraba mi pecado y siempre, como de ese tono, yo tenía que hacer la oración cada vez que el pastor se paraba, tenía que levantarme porque yo siempre sentía que lo hacía mal, ¿entiendes? Y bueno, así. Sí. Yo digo que no es necesario. O sea, en mi caso sí, pero hay personas que no. Simplemente empiezan a venir. Inclusive, fíjate, una de las cosas que a mí me gusta de la iglesia reformada, que no hacen llamado adelante. Tú sabes que eso es muy popular en las iglesias carismáticas, ¿verdad? Nosotros no hacemos llamados adelante, ¿verdad? Yo lo hice en el pasado, yo hacía llamados adelante. Pero una de las cosas que yo me di cuenta, pero bueno, o sea, la gente a veces pasa, ¿verdad? Y puede ser, porque ha sido, que hay personas que sí de verdad lo hacen y el Señor los salva. Puede ser. Pero muchas veces pasan y tú dices, mira, se entregaron 20, se entregaron 30. Y de repente tú ves que esas personas no vuelven más a la iglesia. Tú dices, pero ¿y qué pasó? Pero sin embargo, por ejemplo, los reformados no hacen ese tipo de llamado, sino que te dicen, recibe a Cristo como tu Salvador, y tú ves de repente los hermanitos que empiezan a venir a la iglesia, a cambiar sus vidas. Bueno, y ustedes no hacen llamado, entonces, ¿cómo saben? Sus vidas cambian. Dios es el que hace el llamado. Dios es el que hace el llamado a la persona. Y ellos cambian y tú los ves viniendo a la iglesia, y tú los ves leyendo y buscando, y el Señor los salva y los transforma y los llama a hacer lo que Él quiere que sea.
Entonces, eso. Así que no te preocupes por el día. Yo tuve un día, pero... Y ustedes, hermanos, fue también así. Pues así también, yo creo que a partir de que usted les empezó a hablar, ¿verdad? También obró Dios en nosotros, porque también, como dice ella, nosotros desde niños asistimos a la iglesia, ¿verdad? Y también a veces como nos descuidábamos, no íbamos, ¿verdad? Que por el juego, que por esto, que por lo otro, y como que no seguíamos así una regla, ¿verdad? No lo hacíamos bien. Y nos retiramos un poco de la iglesia, ¿verdad? Y nos cambiamos para acá, y ya a partir de cuando empezamos a compartir con ustedes, ya sentimos más el llamado. Sí, yo digo que donde se expone la palabra de Dios correctamente, o sea, la palabra del Señor va a obrar. No va a ser una emoción, va a ser algo, un cambio. Porque como yo digo siempre que la emoción a ti te dura media hora, 45 minutos, qué sé yo, un día, pues, y se va. Pero el cambio verdadero que hace el Señor te dura para siempre. Es un cambio completamente en ti. No perfecto, porque mucha gente se confunde y dice, wow, pero yo, mira cómo hago y mira lo que me pasa y lo que dice la palabra, mira cómo soy yo. Digo, no, Dios, o sea, lo que es la santificación es un proceso de toda la vida. O sea, cada vez, claro, tú vas viendo, mucha gente hace resoluciones, este año, ¿no? Yo digo que esa es una de las resoluciones que deberíamos hacer nosotros como cristianos. O sea, hoy voy a leer más la Biblia, me voy a consagrar más, voy a hacer lo que el Señor me... O sea, voy a crecer en mi santidad delante de Dios. ¿No? Hermano. Pablo mismo decía, lo que quiero hacer no hago, más lo que... Ajá. Él mismo tenía que Una lucha. Una lucha. Una Yo lucha. creo que sí creo, por lo que dice la palabra de Dios, es Ujú. que una conversión genuina tiene que ser, tiene que ser a través de una predicación de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Sí, definitivamente. Dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ujú. Sí, es verdad, porque es la única manera en que el Espíritu Santo puede obrar realmente. Lo otro, tú oyes y tú ves mucha gente y todo eso en muchas congregaciones y simplemente es una emoción, hablan muy bonito y esto y lo otro, pero la gente no se puede convertir, como dice el hermano, al menos por la locura, como dice Pablo, de la predicación. Yo veía mucho que en la iglesia esa, Seichmann, esa bautista, que iban a evangelizar y lo que decían era el testimonio de ellos. Y como que no predicaban el evangelio. Entonces no estaban evangelizando nada. Entonces eso que yo vi algo raro, pero van a hablar de Dios, pero están hablando de los testimonios de ellos, tú sabes, y nunca exponían el evangelio. El Evangelio. Y si no exponen el evangelio, entonces nadie se salva, pienso yo. Sí, exacto, exactamente. Bueno, hermanos, vamos a comenzar aquí leyendo en la clase. Muy buena introducción de ustedes. Vamos a comenzar aquí. Dice, habiendo repasado la omnisciencia de Dios, ahora consideraremos su lugar como juez de todo. Y eso allí yo lo subrayé como juez de todo. Nadie se va a escapar. Las Escrituras nos enseñan que Dios es un soberano santo, justo y amoroso que se preocupa por el bienestar de su creación. Tal soberano debe administrar justicia, recompensando el bien y castigando el mal. Y eso es algo que tenemos que hacer énfasis, porque hoy en día se predica un evangelio de amor, 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 ¿verdad? Que no es el evangelio realmente, porque si tú no predicas todo el consejo de Dios, entonces no es el evangelio. Pero no se predica que Dios castigará el mal también.
Él lo castiga, el mal. Aquí y en la eternidad va a ser así, ¿no? Mucha gente me ha dicho a mí, inclusive un joven una vez se me acercó y me dice, pero es que yo veo que a los malos les va mejor. ¿Por qué será que a los malos les va mejor? ¿Por qué ustedes piensan que a los malos les va mejor? Porque simplemente Dios los ha dejado a su libertad pecaminosa. Sí, le va a ir bien momentáneamente. Y tal es así, tal vida de los impíos nos hace tanto daño que Asaf en el Salmo 73 nos ha dejado un gran ejemplo de hasta dónde nos puede nosotros como creyentes arrastrar esa manera de vivir de ellos. Diciendo, wow, es que ellos, mira, prosperan todo y a mí no me sale. Y Señor, hasta el punto que Asaf en el Salmo 73 llegó a decir que en vano él había limpiado su corazón. Pero dice, hasta que entrando en el santuario, vi mi necedad y era, dice, como un torpe. Fui como un torpe delante de Dios. Y el fin de ello es para muerte. O sea, pero fíjate que hasta dónde puede llegar esa... Cuando nosotros desviamos la vista de Cristo, del camino de Dios, y vemos la prosperidad de los impíos, ¿cómo nos puede a nosotros llamar la atención y desviarnos momentáneamente? Pero sí vamos a pasar por un momento el quitar la vista de Cristo. Sí. Ahora, tenemos que, como el mismo Asaf dijo, ¿cómo él pudo entrar en razón? Cuando entró en el santuario. Tremendo. De nuevo, escuchando la palabra en la iglesia, es aquí donde el Señor envía bendición y vida eterna, en su día santo. Y Dios habla directamente a nuestros corazones a través de la palabra de Dios. Así es, así es. Bueno, no. Tarea para esta noche leer el Salmo 73. No, es un Sí, la verdad. sí, de verdad. Yo lo voy a hacer. Sí. Y estamos ahí leyendo, como iglesia, estamos en el Salmo 3, ¿no? Estamos leyendo los salmos, no sé si se dieron cuenta que ya entramos en el libro de los salmos. Y tremendo. Y eso que acabas de decir, me gustó, porque él reflexionó, pero cuando entró. O sea, qué importante es venir a la casa de Dios. ¿Eh? Por eso en el libro de Hebreo dice, no dejándonos de congregar, ¿verdad? Como muchos tienen por costumbre, no dejemos de congregarnos. Ok, seguimos adelante. Entonces, en la página 254, dice, en los siguientes versículos, 3 palabras son usadas para describir la omnisciencia de Dios. Perdón, estoy mal, perdón. Me fui, yo decía la omnisciencia, si ya estudiamos eso. Entonces es aquí donde dice en la tercera línea, tal soberano, de la página 255, tal soberano debe administrar justicia, recompensando el bien y castigando el mal. Ahí fue donde quedamos. Por causa de la santidad, justicia y omnisciencia de Dios, todas las criaturas pueden tener la seguridad de que Él la juzgará conforme a las normas más estrictas de justicia y equidad. Equidad significa igualdad. ¿Okay? De nuevo, siempre se debe reconocer que el juicio de Dios al hombre no es injustificado o cruel, sino una consecuencia inevitable de su santo y justo carácter y una parte necesaria de su gobierno. Wow, eso me gusta muchísimo, porque dice que es su carácter, su atributo, ¿verdad? Justo, justicia. Y Él tiene que aplicar, o sea, Él no puede pasar su justicia, o sea, la injusticia por alto, Él tiene que pasar su justicia. Entonces dice, un Dios que renuncie a juzgar la maldad no sería bueno o justo. Una creación, y esto si quieres subrayalo,
una creación donde la maldad no fuera refrenada y juzgada, pronto se destruiría a sí misma. Y eso lo leímos, si se acuerdan, la semana pasada, al principio está ahí. Imagínense ustedes una creación, y hablamos de Romanos capítulo 13, donde Dios ha delegado las autoridades, ¿okay? Aunque no son, muchas no son justas, ¿verdad? Por el pecado del hombre, el hombre está corrompido, pero sin embargo ellos llevan la espada y ellos a veces no saben que le están sirviendo al Señor, ¿verdad? Inconscientemente, pero le están sirviendo. Pero a la misma vez también, sin ellos Dios juzga, o sea, Dios castiga la maldad. Entonces todo cumple su propósito, ¿verdad? En esta creación. Okay, el punto número 1 dice, en las Escrituras un nombre tiene gran importancia y comunica algo acerca de la persona que lo lleva. Pregunta, ¿cuáles son los nombres dados a Dios en los siguientes versículos? Vamos a ver Génesis 18, 25, otro que busque Hebreos 12, 23 y otro que busque el Salmo 7, 11. Dice Génesis 18, 25. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y se acuerdan ahí digamos la disputa o la discusión que tuvo Abraham con el Señor, ¿verdad? ¿Y por qué era esa discusión? Por Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Entonces, si había algún justo, ¿se acuerdan de esa parte en Génesis? Entonces, el Señor juzgó con justicia, ¿verdad? En ese momento. El único que había ahí justo era ¿quién? ¿Se acuerdan? Lot y su familia. ¿Okay? Y de ahí, pues, el Señor los sacó y destruyó esas dos ciudades paganas, ¿verdad? Yo digo que si hubieran, como decía Abraham, si por lo menos hay 50, si por lo menos hay 30, y el Señor le decía, no lo destruiré por amor a esos 50, no lo destruiré por amor a esos 30. O sea, se hubiesen salvado. Yo digo que ¿por qué será que el Señor no destruye algunos sitios? ¿Será porque sus santos están ahí? Su pueblo está ahí. Y todavía no pasa completamente su juicio. Definitivamente Dios está cumpliendo sus propósitos. Ok, entonces... Eso es un texto, eso es una lectura bastante llamativa porque la última oración que le dijo a Abraham, dice, Señor, si al menos hubieran 10 justos, ¿tú vas a destruir toda la ciudad? Y él le dijo, si hubieran 10 justos, yo no voy a destruir la ciudad. Ahí Abraham estaba contando a Lot, la esposa y su familia, de no, esos son los justos. Pero sin embargo, cuando fue Abraham al otro día, vio la columna de humo. Y él dijo, wow. Uh-huh. Y ahí da ¿cómo se llama? La enseñanza de que ahí no había justo ninguno. Simplemente Dios aplicó misericordia y le dijo a Lot, sale para mostrarle al pueblo que necesariamente tenía que hacer este juicio, pero también para enseñarle a Abraham que no había justo ninguno, simplemente fue la misericordia aplicada arriba de él y su familia. Ajá. Cuando vio la columna de humo, dijo, wow, ni mi familia era justa, pero Dios en su misericordia lo sacó primero. Sí, definitivamente tiene un plan. Cosas es una estatua de sal porque miró hacia atrás. Quiso el mundo, deseando allá el mundo, ¿verdad? Bueno, seguimos en el punto B, en Hebreos capítulo 12, versículo 23. ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene? José, adelante. El juez de todos, bueno, leo Hebreos 23. Por favor. Okay. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los
hechos perfectos. Ajá, ahí podemos ver que dice el Señor es juez de todos. ¿Okay? La palabra juez traduce el vocablo griego krites, del verbo krino, el cual significa juzgar o decidir. De nuevo, el énfasis es que la jurisdicción de Dios no tiene limitación espacial ni temporal. Él juzgará a todas las criaturas en los cielos y en la tierra. No hay lugar o criatura que esté más allá de su jurisdicción ni prescripción que lo limite. Wow. Así es. Entonces el punto número 2, yo creo que vamos a tener que dejarlo ahí porque ya son casi las 8. Vamos a terminar estos 2 puntos y nos vamos a quedar en la pregunta aquí, en el 3. Nos quedamos, a ver, se nos va a quedar poquito. Vamos a dejarlo hasta el... Si ustedes aguantan, terminamos la clase. ¿Sí? Porque tenemos aquí 2, es solamente esta página de este lado. Ok, dice, en el punto número 2, dice, los títulos mencionados anteriormente revelan que Dios es el juez de todos. Ahora consideraremos 2 títulos que revelan algo acerca de su integridad. ¿Cuáles son los nombres dados a Dios en los siguientes versículos? El punto A. Vamos a leer Salmos 7:11 y alguien que busque segunda de Timoteo 4:8. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Fíjense qué tremenda esa escritura. Dice que Él está airado con el impío todos los días. Y conectamos, por ejemplo, esa escritura con Juan 3:36, ¿verdad? Que ustedes ya se la deben saber, seguramente. ¿Se acuerdan de Juan 3:36? Busquémosla. Juan 3:36. Juan, el último evangelio. El evangelio. Todo el mundo ama el 3.16, pero el 3.36... El 3:36 no lo lee mucho. No. Sí, mire cómo conecta. Dice. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Ve? Ahí está. La ira de Dios está sobre él. Ese es el plan maravilloso que tiene Dios para la vida del impío, según el evangelio predicado de los arminianos. Dios tiene un plan maravilloso para... Sí. Si no, hay que tener mucho cuidado, o sea, y una de las cosas que por la cual le agradezco mucho a Dios haber conocido también a la Reforma es a la hora de predicar. No puedo engañarte. Dios odia tu manera de ser, Dios odia tu conducta. Por eso Dios mandó a su Hijo a morir en una cruz para pagar por los pecados de sus escogidos. claro. Tienes que enseñarle, es una buena noticia, pero antes viene una mala noticia. Claro, antes de eso iba a decir. Comienza con una mala noticia, entonces se convierte en una buena noticia. Para aquel que se arrepiente, ¿verdad? Y recibe a Jesús. ¿Ah? Todos los días. Ayer que estábamos haciendo la clase con los muchachos y le decía, leíamos ese versículo que estaba airado con el impío. Todos los días les decía, ¿cuándo? Todos los días. Todos los días. Así como, todos los días, no es un ratico, no es todos los días. Todos los días. Wow. Sí, bueno, gracias al Señor que nos salvó a nosotros, ¿verdad? Bueno, seguimos orando por todos ellos, y eso es lo que estamos, orando por ellos, para que el Señor los salve. Ok,
Segunda de Timoteo 4:8. ¿Quién lo tiene? ¿Ya lo leyeron? Yo lo tengo. Vicky. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A los que aman su venida. Y es tremendo porque los que aman su venida, ¿quiénes son? Los que son salvos. Sus hijos. Sus hijos, ¿verdad? Nosotros le amamos a Él, dice la palabra, porque Él nos amó a nosotros primero. Nosotros antes no lo amábamos. Es más, nosotros odiábamos a Dios, es la verdad, por nuestra conducta. O sea, no lo decíamos tal vez con nuestras palabras, pero realmente con nuestros actos lo hacíamos, vivíamos en ignorancia completamente. Entonces, la palabra justo, estoy en el punto A, traduce el vocablo hebreo shadik, el cual denota rectitud o justicia e intachabilidad. Intachabilidad, sí. En 2 de Timoteo 4:8 traduce la palabra griega dikaios, la cual denota rectitud o justicia, corrección e inocencia. En el día del juicio, Dios será intachable con todos sus juicios. Como Moisés declaró, la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin justicia, justo y recto es Él. Deuteronomio 32:4. Entonces, nosotros tenemos que saber y estar tranquilos que Dios es justo. Nosotros tenemos que vivir en esa paz y en esa tranquilidad. Yo me acuerdo de Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo contrario a la paz? Guerra. Nosotros antes estábamos en guerra con Dios. ¿Verdad? La única manera de hacer las paces con Dios es a través de Cristo. No hay ninguna otra manera. No hay otro camino. En el punto B dice, es un Dios de, ¿qué dice? Justicia. Isaías 30:18, ¿qué dice? Por tanto, el Señor desea tener piedad de ustedes, y por eso se levantará para tener compasión de ustedes, porque el Señor es un Dios de justicia. Cuán bienaventurados son todos los que en Él esperan. Hermoso. Dice, esta palabra traduce el vocablo hebreo. Ya ustedes saben, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo. Por eso a veces ustedes ven que el escritor, el hermano, pone hebreo cuando es el Antiguo Testamento y griego cuando es el Nuevo. Entonces dice, esta palabra traduce el vocablo hebreo mishpat, el cual denota justicia, la que proviene de un juez, un legislador o un rey. El gobierno de Dios es justo, sus leyes son justas y sus juicios son justos. La justicia caracteriza todos los aspectos del gobierno de Dios. ¿Okay? Entonces viene acá una pregunta un poco más abajo, dice, ¿qué nos revela los nombres mencionados anteriormente acerca de la justicia, del carácter de Dios y la rectitud de sus juicios? Escriba sus ideas, y ahí sí vamos a compartir las ideas, los que les dio tiempo de hacer su tarea. A ver, escriba sus ideas. Yo creo que una de las cosas por las que Dios tiene que hacer juicio es porque también a través del juicio Él muestra a toda su creación su carácter. O sea, es una manifestación de su carácter justo, equitativo, santo.
Entonces, al final, lo que estamos viendo en todo esto, la palabra justo, juez, justo, justicia, o sea, es algo que plasma lo que es Dios. Dios es justo. Claro, no hay, como dice la palabra, no hay sombra de variación en Él. Ayer, bueno, conversaba con los niños y dice, es que el juicio tiene que venir porque Dios tiene que mostrarle a toda la humanidad tanto lo bueno que han hecho como lo malo. Es parte de su carácter. Él no va a esconder los pecados de los que ya justificó. No, esto no lo saques a juicio para que no te condenes más, pero sí lo voy a sacarlo. No. Dice que todas nuestras obras van a ser manifiestas, porque así es como se manifiesta la justicia de Dios. Hermanos, y es una cosa, hay algo muy importante que nosotros debemos notar. Si realmente nosotros, número uno, amamos a Dios, amamos a las personas, su obra, nosotros le vamos a decir la verdad a la gente, ¿verdad? Y la verdad duele. ¿Cuántos saben que la verdad duele? ¿Verdad? Lo que tú tienes que mirar tu corazón, que tu corazón no esté, porque tú tienes que saber que tú estabas igual que esa persona antes. O sea, tu amor, cuando tú te llenas de amor, tú le dices la verdad a la persona. Y es urgente, es un llamado urgente. No es una cosa que, no, esto es urgente. Como el Señor. ¿Qué fue lo que hizo el Señor cuando Él fue bautizado? Su primer mensaje, arrepentíos y crean en el Evangelio. Arrepentíos y crean en el Evangelio. Ese fue lo primero que Él dijo. Lo podemos ver ahí en Marcos capítulo 1, versículo 14, si no mal recuerdo. Arrepentíos y crean en el Evangelio. Y ese es el mismo mensaje que nosotros debemos estar predicándole a la gente. A mí me llegó un mensaje hace poco de una persona, y esa persona en ese mensaje me decía que había sentido escribirme que nosotros debemos predicar la palabra en amor y salvar, me decía así, y salvar a la gente, no como los fariseos que condenaban a la gente. Entonces yo me quedé así pensando, bueno, yo lo agarré por el sentido de lo que me lo estaba diciendo, ¿no? Como que nosotros estamos predicando a la gente es condenación. No, nosotros no somos fariseos. El Señor nos libre de ser fariseos. Nosotros somos cristianos, hijos de Dios, salvados por la misericordia y por la gracia de Dios y lavados con la sangre de Cristo. Y por eso queremos predicar este evangelio, por obediencia y por amor a las almas. Por eso se lo predicamos con urgencia. Arrepiéntanse. Si lees qué fue lo que predicó Jesucristo, qué fue lo que predicaron los apóstoles, léanlo, es arrepentimiento. Eso es lo primero que ellos decían. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Y ese es el mensaje que nosotros predicamos. Pero es que la iglesia ha sido tan desviada, pero tan desviada, que cuando escuchan un mensaje bíblico la gente se descontrola. No, y se van, y no, esta gente. Entonces el apodo es, son legalistas. No, mi hermano, eso no es legalista. Legalista es totalmente otra cosa. Los fariseos eran legalistas. Porque ellos torcían, un legalista tuerce las escrituras y las pone a su conveniencia para manipular a la gente. Pero cuando tú estás predicando la palabra correcta que está aquí y la predicas con amor, tú estás diciéndole la verdad, estás amando a todo el mundo. Hay que abrir los ojos y mirar la palabra, no a los hombres, la palabra. Yo voy a dar cuenta por lo que predico, por lo que enseño, ustedes también. Entonces, salud. Por eso tenemos que estar aquí en la palabra, así no quedemos solos, pero predicar la verdad. Ok, mis hermanos, entonces seguimos aquí adelante compartiendo en el punto número 3 y ya nos queda esta página de aquí que dice: de los nombres de Dios hemos aprendido que el juez,
es un juez recto y justo. A continuación consideraremos algunos pasajes claves en la Escritura que afirman la equidad y rectitud de los juicios de Dios. Resume con tus propias palabras las verdades presentadas en cada texto. Génesis 18, 25, ya eso lo leímos. Por favor, simplemente compartamos lo que ustedes escribieron ahí. Bueno, yo puse que es que en Dios no habita esa injusticia de tratar al justo como impío. Uh-huh. Él va a ser justo, él no va a dar al inocente por culpable. Okay. Él va a hacer un juicio justo, recto. Exacto, y no va a juzgar al impío a todos por igual. No, exacto. Okay. Uh-huh. Pregunta. No. Ok. La nota... ¿Ah? ¿Dudas? Ah, bueno, dudas. ¿No? Ok. La nota dice, la pregunta de Abraham es retórica y espera una respuesta positiva. La palabra retórica, elocuente, oratoria, poética, sí, significa retórica. Y espera una respuesta positiva. A lo largo de las edades, Dios ha probado que Él es un Dios justo cuyas obras y juicios son intachables. Estar en contra de la determinación de Dios u oponerse a sus juicios es estar equivocado. ¿Ves? Puede ser que nosotros podamos leer en alguna porción bíblica y no la entendamos. Pero una cosa es que usted no la entienda y otra cosa es que no sea verdad. O sea, la palabra de Dios es infalible, o sea, no falla. ¿Okay? Inerrante, no hierra. ¿Okay? Entonces, si yo no la entiendo, en oración hasta que la pueda entender. ¿Okay? El Salmo 96, del 10 al 13, ese sí creo que no lo leímos. No lo hemos leído. Ok, lean ese, ya nos queda. Dice, decid entre las naciones, Jehová reina, también afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia, alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el agua y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Wow. Se regocijarán los justos, pero los que han rechazado al Señor temblarán de miedo en ese día. Por eso es que cuando uno de los hijos de Dios le toca o está cerca de partir de este mundo, está cerca de, por decirlo de una forma, ¿verdad?, de graduarse. Va a partir a la presencia del Señor. Va a ser mejor allá que aquí. Pero no sé si usted alguna vez ha estado cerca de una persona que ha rechazado a Dios toda su vida y está en el lecho de su muerte. Hay una diferencia grande. ¿Ah? Sobre todo aquellos que han escuchado la palabra. Usted sabe que tú escuches la palabra y cada vez que tú escuchas la palabra, el reino de Dios se acerca a ti. ¿Verdad? Tú escuchas la palabra y tú la rechazas. ¿Verdad? La rechazas. Y acordémonos, sabemos que el Señor ha escogido a aquellos que se han de salvar, pero aquellos que han rechazado el Evangelio serán culpables por haberlo rechazado, por haber rechazado al Hijo de Dios. ¿Okay? Y eso es un misterio, pero es así dice la palabra del Señor. Toda persona que ha rechazado al Señor, ¿verdad?, será culpable de haberlo rechazado. Inclusive esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Rechazar a Dios. ¿Okay? ¿Algún comentario? ¿No?
Ok, en la nota dice, 3 palabras claves son usadas en este texto para comunicar la integridad de los juicios de Dios. Número 1, equidad, versículo 10, que traduce la palabra hebrea meshar, la cual denota igualdad, equidad e integridad. Número 2, justicia, versículo 13, que traduce la palabra hebrea sedek, la cual denota rectitud, precisión y equidad. Y 3, fidelidad, versículo 13, que traduce la palabra hebrea emunat, la cual denota firmeza, honestidad y fidelidad. Fíjate que el autor del estudio bíblico, que es el hermano Paul Washer, siempre nos lleva al original, ¿verdad? Para ser más preciso en lo que significa cada palabra en nuestro idioma. ¿Ven? Bueno, ya leamos por último Isaías capítulo 5, versículo 16, si lo tienen. Sí, dice, pero el Señor de los ejércitos será exaltado por su juicio, y el Dios santo se mostrará santo por su justicia. Uh-huh. Y en la nota yo puse todos, verán que todos sus juicios son verdaderos y justos. ¿Qué pusieron ustedes? ¿Mm? Sí. ¿Quieren compartir? ¿Mm? ¿Va a compartir, hermano? No. Ok. Ok. En la nota dice, la verdad principal comunicada en este texto es que el Señor será vindicado. ¿Ok? Vindicado. Vindicado significa que tiene la razón. O sea, es así. Se demostrará que Él tiene la razón. Bueno, ahí da el significado un poco más adelante. O se mostrará santo cuando juzgue. En el juicio final no habrá duda de la justicia y el carácter santo de Dios o la equidad de sus juicios. Tremenda clase, de verdad que sí. Muy, muy buena clase. Le doy gracias a todos por haber esperado hasta el final. La clase que viene es la certeza del juicio. Eso no se lo pierda. Ok, la semana que viene aquí a las 7 de la noche nuevamente. ¿Alguna pregunta, comentario? Vi